Pareciera que le diste la tarea a tu compañero y le pediste, le rogaste que no la copiara tal cual, haciendo un plagio total. Pero tranquilo, Thugs es el pilar de Theodore y parte de la historia de Thomas. Esta gran serie contaba con modelos a escala que fueron parte de Thomas y sus amigos, una temática que está lejos de ser infantil y tonta, detalles asombrosos al igual que sus explosiones dentro de un gran puerto, inmortalizando su nombre como una serie de culto. Ponte cómodo porque tienes que conocer todo lo que hizo especial a Thugs. Bienvenido a... ¿Qué? ¿Qué es esto? Ya quisiera que eso me hubiera pasado, pero ni fue transmitida en Latinoamérica, así que dudo que hayas conocido esta serie, o tal vez eres del 1.000000001, no .2. Punto 1. ¿Qué conoció esta serie? Y ni te acuerdas de qué trataba. ¿Acaso estaba buena? Déjame contarte un poco de qué trataba Thugs. Había dos clanes de remolcadores. Por una parte tenemos a los Star Thugs, que eran los buenos, y los malos, que eran los Z-Stacks, quienes iban a protagonizar historias sin miedo a tocar temas serios, dejando a un lado los sentimientos y las amistades como Thomas y Theodore. Aquí había peligro real, sabotaje, incendios, explosiones, y te aseguro que si estabas dentro de esta serie podías sentir una atmósfera pesadísima y competitiva. Eso porque simplemente querían hacer entregas de barcazas con mercancía importante como alimentos, combustible, municiones y hasta basura, desarrollándose en un puerto ficticio, Big City. Suena al típico lugar donde ves a un bro siendo golpeado por otro en un callejón oscuro, y ahí yo no me acerco. Se escucha genial la trama, ¿no lo crees? Una serie que apostaba todo por alejarse de lo infantil, pero bueno, al final nos dejaban con un mensaje importante, siendo una reflexión por parte del capitán. Moralejas tipo: todos deben tener un lado bueno en algún lugar. Algo así. Pero, ¿cómo surgió esta idea? ¿Dónde comenzó? Tranquilo, vayamos a ver su comienzo. Si te encantó Thomas and Friends y has escuchado de Theodore Two-Bot, estos nombres te serán familiares y tienen mucho que ver aquí. Thugs fue creado por Robert Cardona y David Mitton. La idea surgió después del éxito de las primeras temporadas de Thomas and Friends, con una pizca de inspiración de Little Toot, cortometraje de Walt Disney. Just a happy hybrid tug, and it came to behave. Chug, 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 keep on. Won't you ever... Hasta aquí, no quiero que me demande Disney. Pero ellos querían hacer un proyecto más ambicioso y realista, digno de Hollywood, orientado a un público más maduro. Es por esta razón que dejaron a un lado las historias infantiles, optando por las historias que estuvieran basadas en hechos reales sobre el trabajo de remolcadores en Nueva York, San Francisco y otros lugares. Ambientada en la década de los 20, época dorada de los remolcadores a vapor. Esto es importante, porque es una idea ingeniosa. Al ser su época dorada, ¿quién no quería ver una serie de remolcadores? Una sensación total. Empezando sin episodio piloto, con un rodaje que tuvo lugar entre octubre de 1987 y diciembre de 1988. El éxito estaba escrito y enfrente de sus ojos. Esto porque David Mitton mencionó en una entrevista que había planeado una segunda temporada, mucho antes de rodar la primera, teniendo en mente 96 historias y bocetos que fueron pilar para la creación de los remolcadores y el espacio, con eventos especiales que se desarrollarían a lo largo de las 4 estaciones de un mismo año, logrando ser una de las series más caras del momento, gracias a los detalles tan impresionantes que traían consigo los modelos a escala. Pausa, porque déjame decirte que un remolcador costó entre $10,000 a $13,000, que podría ser poco, pero en ese tiempo era una fortuna. De aquí ya te puedes dar idea de los costos. Edificios, lugares, cámaras, texturas, todo para que al final de la primera temporada terminó quebrando el estudio. Clearwater Future, que produjo las primeras temporadas de Thomas, y dio vida a Thugs, cerrando sus puertas en 1990, dejando 13 episodios de culto, los cuales tendrían una duración de 30 minutos, pero al grabar los primeros dos, decidieron que esos 20 minutos fueran reducidos a 15 minutos. Se notó la gran caída por la cual la empresa se declaró en bancarrota, aunque acércate amigo,
acércate, un poco más, Espera, ya estás muy cerca, no tanto. Dicen algunas personas que Brit Allcroft la conocemos por haber sido alguien importante en Thomas and Friends. En ese entonces exigió la cancelación de Thugs por ser considerada una copia de Thomas. Pero qué te digo, son solamente mitos. Igual dicen que los rostros fueron diseñados originalmente de forma idéntica a los de Thomas, pintados de gris, planos y con el mismo mecanismo ocular. Pero después de problemitas legales con la mismísima Brit Allcroft, el equipo optó por un estilo nuevo. Y vaya, al parecer Disney tuvo inspiración en Brit Allcroft. Le tenían mucha fe a Thugs. Esto porque mientras se producía el programa, habían figuras de madera de Tencent y Zip en la entrada de los estudios Shepperton, un complejo de estudios donde la 12ª temporada de Thomas se grabó ahí. Pero no solo eso, también películas y series súper reconocidas mundialmente, como Star Wars, James Bond, Harry Potter, el live action de La Bella y la Bestia. Esto nos deja en claro que le tenían mucho cariño al proyecto. Emitida en 1989 en Reino Unido, para después entrar al aire en otros países como Nueva Zelanda, Australia, Finlandia, Singapur, Brunei, Francia y Japón. Thugs logró crear algo muy grande y unido, una comunidad. No fue hasta el 2000 cuando desarrolló un gran fandom, siendo considerada una serie de culto, una joya escondida. Con el paso de los años, el fandom creció como espuma, se multiplicaban, aparecían de la nada, tanto que un grupo adquirió modelos y accesorios originales, fundando una exhibición de Thugs, un tipo museo. Y lo impresionante fue que siguió creciendo. Sabiendo todo esto, te causará dudas saber cómo se veía, cómo eran los episodios. Debieron ser una genialidad, y así fue, un realismo increíble para su época. A diferencia de sus series hermanas, donde eran lugares coloridos, encontraremos un ambiente casi amigable. Aquí el estilo destacaba por ser claroscuro, con poca iluminación, neblina densa y a veces iluminación amarillenta o nula para crear atmósfera de misterio y trabajo duro. Y es que no querían una toma del barco bonito sonriendo. Para nada. Optaron por técnicas donde los botes se aprecian desgastados, rudos, que ya pasaron por sus batallas y aún siguen de pie, aplicando texturas de óxido real, manchas de aceite, pintura desgastada y hollín en las chimeneas. ¿De qué hablas? Yo no veo eso. Si le hago zoom, veo puros píxeles. Ni siquiera subieron los episodios en buena calidad. Es difícil apreciar esos detalles actualmente, pero para su época, en los televisores antiguos, era una genialidad de serie. Por eso te mostré imágenes al principio. Esas imágenes son la clave, se pueden apreciar mucho mejor los detalles de Big City, personajes y todo el trabajo duro que hizo especial a Thugs. Desarrollada en Big City Port, una maqueta masiva que ocupaba casi todo el estudio, edificios con iluminación interna, puertos, materiales que se asemejan en textura, rieles, trenes, estaban locos por ser detallistas, y no es para menos por su gran presupuesto. Tanto que había basura diminuta, periódicos minúsculos, pósters, todo para dar una sensación de un gran mundo. Mundo que estaba habitado por animales reales y salvajes. Sí, de verdad, pero en el mar. Habían peces gracias a su profundidad del tanque, peces dorados que Mython alimentaba a diario, hasta que tristemente la toxicidad del tanque acabó con ellos, por el tinte azul y otros materiales que utilizaban para simular profundidad y densidad al agua, más tóxico que el amor de tu ex. Dentro del agua también había algo destacable, las cámaras. El secreto era colocarlas estratégicamente al ras del agua o puntos específicos para obtener tomas donde se apreciaran barcos imponentes y masivos, pero que en realidad eran a escala. Pero, ¿qué pasó con los barcos y este gran set? Uy, sí, qué gran duda. No me dejó dormir, Al parecer también amanecí preguntón. Bueno, para los que sí les interesa, tras su cancelación, Robert Cardona obtuvo la licencia del material para ser editado. Algunos modelos y decorados se utilizaron en Thomas and Friends de 1991 a 2008 hasta que tristemente llegó el CGI, pero algunos personajes hicieron cameos. Y esto no fue un final triste, Robert Cardona se trasladó a Canadá para dirigir Theodore Tugboat, quien tuvo éxito en Norteamérica. Te recomiendo el video que hice acerca de Theodore. Y este mundo no era nada sin los personajes que lo habitaban, pero déjame decirte que no eran amigables.
El estilo de los personajes es similar a Theodore y Thomas, un sistema de ojos móviles controlados por radio, dándole protagonismo a sus expresiones, las cuales eran importantes aquí, ya que no había otro tipo de comunicación. Y no olvidemos ese tipo de caras conformada de 1 a 2 docenas de máscaras faciales para sus distintas expresiones intercambiables. Los barcos se montaban sobre carros submarinos ocultos bajo el agua, siendo dirigidos por mandos a distancia al igual que los timones, y ese humo tan notorio en todo momento estaba sincronizado con el esfuerzo que el barco estaba haciendo en escena. Realmente no hay tanto misterio aquí, pero ¿quién no quisiera tener un juguete de ese estilo? A escala, pero con un nivel de detalle tan asombroso que seguro no lo quisieras usar y lo tuvieras de colección, solamente empolvándose. Dentro de los personajes habitaba un caos, habían 2 bandos, el bueno conformado por Tencent, Big Mac y no es la hamburguesa, pero en realidad así se llamaba, OG, Top Hat, Warrior, Hércules, Sunshine y Grampus. Suenan más imponentes sus nombres en inglés, porque traducir Tencent a 10 centavos es un horror. Y vaya nombres, sí dan feeling de mafiosos, aunque algunos sí me causaron risa, como Big Mac, grupo inspirado en remolcadores de Crowley Maritime de San Francisco. Y por otra parte, del otro lado tenemos a Zoran, CBD, Sark, Zog y Zip. Curioso que todos empiecen con la letra Z, por algo su grupo es llamado los Z-Stacks, distinguibles por sus sombreros estilo mafioso. Este grupo está inspirado en la flota de Moran, de la ciudad de Nueva York. Estos clanes fueron los principales, pero también encontramos trenes sin rostros, humanos representados por un tipo de parlantes con edificios, grúas, barcos majestuosos de mares y océanos, personajes de embarcación que tenían su personalidad, estos me encantaron, y algunos que solo quedaron en bocetos, pero la serie no sería nada sin esto. También hay que darle protagonismo a los sonidos, música y voces. La música fue compuesta por Mike O'Donnell y Junior Campbell. Ellos te resultarán familiares si es que ya habían trabajado para Thomas. Sin embargo, en Thugs crearon una música basada en jazz de los años 20, con metales pesados, saxofones y sintetizadores que evocan una era industrial. Vaya que encaja con este tema de mafiosos, pero también encontraremos música tonos musicales que tienen similitud a Thomas y Theodore. Aye, aye, sir. Usually a familiar and safe routine. But para los temas de apertura y cierre se utilizaron piano acústico, bajo y saxofón, grabados en directo. the tugboat and the Star Tugs are the power behind. Y por otra parte, los sonidos ambientales que escuchas en cada capítulo son grabaciones reales en puertos industriales. Esto aumentaba la sensación de estar dentro de un muelle y de verdad que no te la esperabas. Una realidad a escala. Y por último, Thugs tenía algo tan distintivo de Thomas y Theodore que no replicaron. Thugs tenía actores para cada barco, junto con el narrador que era el capitán Stark y otros personajes humanos representados por parlantes en edificios, sin la necesidad de ponerle tonalidad distinta a las voces. Cada uno tenía su personalidad y toque. Era como la cereza del pastel. Go slow and don't take any nonsense from the Star Mob. You scrapped a brand new barge deliberately. I gave an order to move out of my way. You shouldn't move a barge that's being unloaded. Get pension off old time. Y lastimosamente no tuvo doblaje latinoamericano, además de que el elenco nunca fue acreditado en su totalidad. La información es muy ambigua en la acreditación de sus participantes. Lo bueno, que los 3 episodios los puedes disfrutar en YouTube. Y todo esto, amigo mío, conformó Thugs. Cada parte se unió para crear y hacerlo especial, tanto que fue el pilar de Theodore y un poco para Thomas. Qué genial hubiera sido prender la televisión y apreciar esta serie con ese tono más maduro. Lástima que ahora al encender la televisión encontraremos a... Ay, eso no era, perdón, eso no era. Espero que les haya encantado este video. Dejen un like para más videos encontrando arte. También deja tu recomendación para próximos videos. Y suscríbete para meterle más presupuesto a esto. Y recuerda, tú eres arte.